Voltea que está a tu lado y le despierta, que Dios nos va a hablar esta mañana. Si no me hace mucho caso, pellizca. No, perdón. No le pellizca, por favor. Porque hay esposas que van a aprovechar el momento. Pastor dijo, dale. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? Levante la mano. Ya no estábamos tan acostumbrados a poco, ¿verdad? Tenemos todo proyectado, pero así son las cosas de Dios. Es para recordar a veces, como dijo César, nuestros principios, pero estamos mucho mejor hoy que cuando iniciamos aquí. Usted tal vez no estuvo presente, pero la vez que iniciamos tuvimos que venir a limpiar estaba lleno de hierba, árboles, piedras, y al lado de este muro es donde limpiamos más y hicimos un esfuerzo para poner un piso un poco más chico que este, y pedimos toldos a la Coca-Cola y todo, y llenamos de sillas. Y usted no quiere estar a las 12 del día en verano a 3 metros un toldo nada más que le cura la cabeza, ¿no? Ni siquiera irse más atrás todavía. Bueno, empezamos en la 21, era el patio de nuestra casa, y rentábamos a una empresa, ellos le llamaban toldo, pero era una tela que era interleica, era por poliéster y se estiraba. Entonces, en una distancia de 10 metros por 25, amarramos al segundo piso la parte de arriba y hicimos tipo de una caída y nos metimos ahí en nuestro primer aniversario, creo que como 52 personas, y tampoco quieres estar a las 12 del día bajo una tela nada más que le cubra la cabeza, ¿no? Y acabábamos sudadísimos, llenos de polvo, de tierra. Me nos ocurrió poner un piso y lo pintamos de rojo, y cuando estábamos danzando, porque en ese entonces danzábamos, ahora estamos gorditos, nadie quiere danzar, pero danzábamos y se levantaba ese polvo y acabábamos todos tiznados de rojo, y nos veíamos y decíamos, oh my God, ¿no? Aquí hasta te cambian la tez. Me recuerdo una vez también muy interesante, llegó a visitarnos un doctor llegó un domingo, un servicio iba de blanco, porque iba a ir después de eso a trabajar, y yo le dije, por favor, póngase hasta la parte de atrás, pegado hacia la pared, porque se entraba de este lado en el pasillo, al lado de la consola, estaba la consola, y le digo, quédese usted parado acá atrás, porque mire, se levanta el polvo y su uniforme se va a ensuciar de rojo. Muchas gracias. Y ahí se quedó parado, empezó la alabanza y él se gozó, aplaudió, pero lo que iba aplaudiendo yo creo que se fue corriendo, no sé qué pasó, ¿no? Sí le ha pasado que a veces está parado, está haciendo así, y acaba usted de este lado, ¿sí? Acaba del otro lado, ¿sí? Así pasa. Entonces no sé cómo le hizo, pero acabó como un metro y medio más adelante, y empezó la adoración. Empezamos a exaltar a Dios, y de repente ese hombre se pone de rodillas y queda boca abajo en el piso. Y así adoró a Dios ese día, la primera vez que nos visitaba. Y cuando se levantó, parecía de morena, todo lo que logró estaba haciendo, todo. Entonces, estos recuerdos nos ayudan a entender de dónde venimos, cómo Dios nos ha ayudado, como dice, por todo el camino donde nos ha traído Jehová. Amén. Así que dile a que está a tu lado, el punto no es cómo empiezas, díselo. Lo interesante es cómo vamos a terminar. Es sumamente importante esto porque es una realidad bíblica, ahorita lo vamos a ver. Los principios cuestan, movilizarnos cuestan, dar los primeros pasos cuestan. Pero como dicen en la superación, en los cursos de autoayuda, si no pierdes de vista la visión, el fin va a ser mayor que el primero. ¿Amén? Muy bien, esta mañana quisiéramos, vamos a abrir nuestras Biblias o sus digitales o de papel en Proverbios 29:18, una escritura que no tiene mucho que ver con lo que estoy comentándoles esta mañana, pero quiero que se entienda que por algo Dios la puso en mi corazón para poder compartírsela. Proverbios 29, verso 18, que se apure por favor del medio. Cierto. Gracias por el texto. Apure popular, ¿verdad? Ahora le voy a decir, cuando tenga la palabra, diga amén. Cuando diga amén. Dice, todos juntos, no importando la versión, por favor, es solo el verso 18, dice, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vez más, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otras versiones dicen, sin profecía
profecía, el pueblo se desenfrena. Otros dicen, si no hay revelación, no hay crecimiento, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí que quiero tocar esta mañana es que nos es importante, ponme atención, es muy importante que todos tengamos un encuentro con la palabra revelada. Porque si lo leemos con lo que acabo de decir, quiere decir que donde hay palabra revelada, ahí hay vida. Y el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Si nosotros no tenemos palabra revelada de Dios, si Dios no se ha revelado a nuestra vida, es muy fácil caer en exceso. Es muy fácil vivir desenfrenadamente aunque vengas a la casa de Dios. Es muy fácil el seguir siendo el mismo aunque tal vez seas salvo. Ah, caray, ¿cómo es eso? La salvación es por gracia, es gratuita. Dígale que está a tu lado, la salvación te fue dada gratuitamente. Esto quiere decir que no te costó nada. No te costó nada, ¿no? Es como al niño, le das un regalo y es de él. Si lo valora, lo guarda, lo juega de vez en cuando, lo protege, lo cuida. Y si no lo valora, en la primera lo rompe y se acabó, pero el juguete seguía siendo de él, ¿sí o no? Hay niños que juegan con juguetes que ya, me acuerdo que en mis tiempos, no ahora hay control remoto y todo, pero había unos carritos que le hacían así a la tracción, los soltabas y se iban solitos, ¿no? Nosotros nos maravillamos, ¡wow! ¡Qué padre! Ahora vemos a los chamacos con control remoto jugando y dicen, ¿qué tal está tu carro? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no le llaman tanto la atención. Son de ellos, pero si te llaman o no la atención, es tuyo. Si lo valoras, es tuyo. Ese carrito de tracción lo hacíamos así, corríamos, y a veces chocaba con la pared, y a veces nos gustaba jugar carreritas. Entonces, a veces hasta le hacíamos de más, y esa cosa se enrollaba en una tira de metal, y se enrollaba y salía. Pero uno quería hacer cada vez más rápido, y de repente uno hacía así, bla, 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 y ya no avanzaba esa cosa. ¿Por qué? Porque la había uno llevado al extremo, de tal manera que se rompió, y ya no avanzaba, y por más que le hacía, ya no avanzaba. ¿Qué quiero decir con esto? La salvación o el carrito es tuyo. ¿Cómo lo usas? Depende de ti. Si tú decides disfrutarlo, disfrútalo. Pero si no, juega con él. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, tú puedes estar en la casa de Dios y no vivir como un bendecido. Tú puedes estar en la casa de Dios y no ser transformado. Seguir con el mismo carácter aunque sigue siendo un salvo. Yo no puedo condenar a nadie. ¿Quién es salvo? ¿Quién no lo es? No tengo la menor idea. Pero dile que está a tu lado, yo creo que tú eres salvo. Entonces, lo que está diciendo esta escritura es que donde no hay palabra revelada, donde no hay un encuentro de revelación donde Dios se manifieste, no hay vida. Pero el que guarda la ley es bienaventurado, es sumamente feliz. La profecía es un mensaje de parte del Espíritu Santo que es enviado a través de los mensajeros de Dios. Pero tú tienes que tener ese encuentro. Puede ser una palabra inspirada, puede haber un mover del Espíritu Santo impresionante y tú irte como entraste. Porque todo depende de ti si recibiste o no recibiste. Si tú solamente dependes de la aspirina de los bolillos, tú no has entendido que debes tener un día a día un encuentro con Dios a través de la palabra para que el Espíritu Santo te revele todo lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Se me voy explicando? Entonces, si tú no tienes día a día esa comunión para que tener revelación, lógicamente tu caminar es más lento, tu avance es más lento. Y si no dejas que el Espíritu Santo te guíe con esa palabra que tienes para enfrentar o para vivir el día a día, entonces no tienes un encuentro con aquel que te puede salvar de cosas extraordinarias que hasta hoy te han robado. Por eso es importante, cuando yo voy a hacer algo y Dios me recuerda, bueno, vamos a ponerlo de otra manera para que nos entendamos de una manera más práctica. Cuando yo voy a hacer algo, tomar una decisión, sea de la iglesia, de mi familia, económica, de un viaje, de una invitación, etc., yo le digo, estoy platicando con mi esposa y le digo, fíjate que estoy pensando ir, pero todavía no estoy seguro. Y Dios me habla a través de él y dice, ¿ya oraste? ¿Algún varón le ha dicho así? Ay, esta vieja siempre religiosa, ¿no? Es bien molona, pues si yo todos los días. Esa puede ser mi actitud, ¿sí me explico? Pero si yo estoy dispuesto a oír la voz de Dios a través de quien sea y cómo sea,
Yo voy a oír la voz de Dios aún a través de la gloria, de esa nube, como dijo, de algodón, dijo la pastora Mayelena. ¿Por qué? Porque Elías así lo vio. Él manda a ver qué onda, qué pasó con si va a llover o no, manda a su criado y el criado dice, no, todavía falta mucho. Dice, ¿por qué? No hay nada. Bueno, siguió ahí, lo volvió a enviar y entonces el criado dijo, no, todavía no va a llover. Dice, no, ¿por qué dices eso? Es que hay una nube del tamaño de un puño. Para Elías fue Dios que le dijo, ya es el momento. Uno se apercibió, el otro no se apercibió. Y estaban en el mismo lugar, y uno fue a verlo y el otro no fue a verlo. Pero él oyó la voz de Dios a través de aquel siervo que de una manera negativa dio el mensaje, pero él oyó lo que Dios quería decirle. Por eso hay que aprender a tomar las cosas buenas y desechar las malas. Hay que aprender a pensar bien para poder escuchar y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, todos debemos tener un encuentro con Dios. Voy a dar el ejemplo porque hace poco pasó que Diego pasó y dijo que él amaba a Dios, él venía a la iglesia y todo, pero estaba viviendo por mucho tiempo una atadura, un tormento, una culpabilidad, una condenación, un sentir que en cualquier momento podía tener algo dramático. Y lo que más temió le alcanzó. Y fue dramático lo que vivió, terriblemente dramático. Pero al vivir eso dramático, tuvo una revelación de Dios. Él supo ser guiado, se fue dócil a esa alianza y se enfrentó a algo que con sus fuerzas naturales quería resolver, pero que Dios le dijo, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer aquello. Y al no hacerlo como él pensaba que debía funcionar y hacerlo a la medida de Dios, él tuvo un encuentro personal, una revelación de Dios en su vida cuando salió por esa puerta y el juez le dijo, vaya, es usted un hombre libre. ¿Sí me voy explicando lo que estoy diciendo? Entonces, si no hay una palabra revelada, si no hay un encuentro de revelación con Dios, y todos hemos vivido un encuentro, yo podría invitar ahorita si está aquí Mario Sapina, si está Beto, podría invitarnos a estar Manuel Rivas, podría invitar a Manuel Rivas, que tú lo ves y dices, es un hombre muy moderado, no es muy educado, desde niño conoce la palabra. Entonces yo lo invitara a pasar, les diría que tiene muchos errores, que tal vez no caigan los excesos en que caímos muchas personas, pero hasta que no tuvo un encuentro con la palabra, no pudo haber dicho, hoy entiendo muchas cosas y he crecido más de lo que había crecido en mucho tiempo. Fueron palabras que él dijo en el micrófono. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la palabra revelada, porque tuvo su momento para vivir ese encuentro. Y la profecía es ese mensaje de parte del Espíritu Santo que es enviado a través de los mensajeros de Dios. Pueden ser ángeles, predicadores, tu esposa, tu suegra, aún tu suegra Dios la puede usar, ¿no? Es decir, que la profecía nos expresa la voluntad de Dios, mensajes para el hoy, para el presente, un mensaje para el futuro, una revelación o interpretación de la palabra o de un sueño que tuviste o una visión. Por eso cuando sueñas algo que te impacta, siempre buscas a alguien que tenga conocimiento bíblico. Y dices, oye, tuve un sueño y no sé qué pensar. Algunas personas dicen, hasta será de Dios, y cuentan el sueño para que se lo interpreten. Y cuando sienten que la interpretación es de Dios, se mueven en esa interpretación. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, es un mensaje para nuestras vidas que puede ser enviado para todo el pueblo o de manera personal o particular. A veces hay mensajes para una persona, hay mensajes que se dan, como en este caso, amor y libertad. Por eso es importante que cuando nosotros nos congreguemos, y quiero hablar de eso este día de reposo, voy a hablar, porque si vamos a ser bendecidos para bendecir, tenemos que entender los fundamentos para poder lograr ser bendecidos como Dios nos quiere bendecir. Y aunque suena muy redundante, voltear que está a tu lado y dile, Dios te llamó a ser bendecido para bendecir. Una de las cosas que me gusta mucho de platicar, casi no hablamos, es un hombre que ya terminó su carrera, no sé si está haciendo su presidencia o su especialidad, no tengo ni idea. Es Cristo. ¿Está por ahí Cristo? Hola Cristo. Muy buenos días. Yo lo veía a veces, es un hombre muy serio, tú lo ves casi de 2 metros, lo ves caminando, lo ves en corto, a veces está posando. Tú lo ves llegar a la iglesia y tampoco rompe un plato, ¿no? Pero Octavio Torres con todo lo que tiene, ya sé que cada vez hecho de su vida un papá
y parecía Herman Munster. ¿No se acuerdan de Herman Munster? ¿Sí? Solamente yo sé de quién estoy hablando, ¿no? Ok, para las nuevas generaciones que no saben quién es Herman Munster, es un Frankenstein modernizado de los años 60, 70. Y era un programa cómico al que pertenecía. Y ese tipo estaba siempre así pálido y decía, así cuando se movía todo brincaba, pues supuestamente era un monstruo, ¿no? Y entonces un día llegó a ese Cristo que llegó a la iglesia, le abrieron la puerta, le dieron buenos días y yo lo vi con una línea casi morada aquí y acá, pero así se veía terriblemente cansado. Y nos estábamos poniendo de acuerdo porque ese día nos íbamos a la jornada médica. Y le digo, Cris, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás enfermo? Y dice, no, pues tengo una semana que no he dormido porque tengo que terminar no sé qué cosa, yo tengo que hacer mis guardias, y como somos de los novatos, pues no nos dejan dormir en el hospital y todo esto. ¿Y qué haces aquí? Pues es que me comprometí con el doctor Cabrera de venir a dar consulta, pero está parado y se mueve con caballo, así, ¿no? Y yo dije, le va a poner una inyección en el cuello a alguien, ¿no? Y ahí me di cuenta que él le daba un valor a su palabra. Es un hombre de compromisos, que le apasiona lo que hace. Porque aunque no estaba gritando de algarabía, estaba ahí para hacer lo que se comprometió a hacer. Era tan fácil decir, doctor, perdón, pero acabo de salir de una guardia terrible, toda la semana de oído, no voy a poder ir. Cualquiera lo haría, pero él estaba ese día. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando tú tienes un encuentro con lo que te apasiona, no importa lo que suceda, tú estás dispuesto a hacer lo que sea, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Entonces, hablando de congregarnos, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos para que toda esta revelación venga a nuestra vida. Y cuando hablamos de congregarnos, estamos hablando de que tenemos que venir con la intención de recibir algo. El pastor no se mata toda la noche o todo para hacer un mensaje para que tú vengas y digas, ya cumplí, Señor, ya me voy. Porque si no, no tendría caso. Tienes que venir con esa disposición de que algo debe decir de Dios hoy. O venir diciendo, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Toca mi corazón. Haz algo en mí por lo que estoy pasando. Dame una esperanza en esta circunstancia que estoy viviendo. Debemos venir con esa intención de recibir, con la disposición para que Dios nos hable, con el deseo de que Dios nos revele algo que alimente nuestro espíritu, para poder entonces someter las debilidades de nuestro yo que siempre cae en exceso. Por ejemplo, tú puedes ver un matrimonio, tú los ves tranquilos, no tienen pleitos, pero pudieran estarse dividiendo emocionalmente, estar firmando una carta de divorcio interna por cuestiones de una mala relación con el esposo o la esposa, aunque no se den de sonregazos. Pero cuando vienen con esa revelación, ¿cómo pasó un día con mi esposa? Nunca le he preguntado cómo estuvo ese día, pero ella lo comenta y dice que un día Dios le habló y que le dijo, vas a tratar a tu marido así, asado, vas a respetar a él, lo vas a respetar, ya no le vas a buscar pleito, ya todo. No ha cumplido su promesa, pero lo sigue intentando. Y le dijo, yo voy a cambiar a tu marido que es alcohólico, drogadicto y es de lo más terrible. Ella tuvo un encuentro, se hizo de esa palabra, y no crean que no cometió unos 2 o 3 errores en ese tiempo mientras yo llegaba a los pies de Cristo. Lógicamente los tuvo que haber cometido, pero ella tenía una visión y eso le apasionó, el poder ver restaurado a su familia, el poder tener realmente una familia, porque la palabra de Dios le dijo que era posible que esto fuera así. Y entonces se arrojó a hacerlo sin importar lo que vivía, y les aseguro que yo soy como el perrito que está encerrado. Si me abres la puerta y tienes mi niñaje, estoy parado en la puerta, estoy esperando que alguien la medio abra para salir. Pero si me abres la puerta, salgo como loco a correr. ¿Sí me explico lo que digo? Así que cuando mi esposa empieza a respetarme, no me reclama porque llego borracho o porque llego oliendo a perfume del infierno, lo que sea, pues yo salgo como el perrito. No, si se puede, sigue yendo a la iglesia, por favor. Entonces fue algo muy difícil para ella, pero le apasionó y se mantuvo porque tuvo una palabra revelada de parte de Dios.
A través de la predicación, a través de la oración, a través de un mensaje bíblico, no lo sé, pero ella tuvo esa revelación y se movió como Dios le estaba diciendo para poder lograr lo que hoy en día puede tener, un mejor marido y no la porquería de marido que tenía antes de llegar a Cristo. Amén. Una de las responsabilidades que tenemos para que esto suceda, tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Además, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos guardar el día de reposo. Pero escúchame bien, a Dios, con todo respeto, te voy a sonar tal vez irreverente, no le es tan valioso que estés aquí como que estés aquí con un corazón dispuesto. ¿Sí me explico? Jamás te vamos a decir que no vengas, porque sea como sea, estás escuchando la palabra. Y tarde o temprano la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios y va a dar fruto. Pero si tú vinieras con toda la disposición, cosas extraordinarias vivirías. Verías una manifestación del poder de Dios más seguido en tu vida. Así que debemos ser responsables y de manera intencional debemos respetar el día de santa convocación. Debemos reunirnos, debemos congregarnos. Y no estoy hablando de una tradición religiosa, de una obligación grupal. Congregarse debe ser una responsabilidad de amor recíproco. Dios dice, ven, búscame y yo te voy a dar esto. Yo porque te amo voy a buscar. ¿No me explico? ¿Cuántos de ustedes visitaron a su novia o a esa hora a su esposa o le hicieron visitas de novios? ¿Quiénes levantan la mano? Ahora no, ¿verdad? Todo es por Facebook. Qué frío está esa cosa, pero esa es mi novia. Sí, están sentados del otro lado de la mesa, ¿no? Todo es así, ese tipo, por WhatsApp y todo. Pero antes no. Antes uno, por ejemplo, yo me esforzaba. Estaba yo en la 72 de Reforma, mi esposa estaba en la 73, en la 73 Centro, y yo tenía que caminar, tenía que ir allá todos los benditos días. Luego mi escuela, la única escuela donde podía seguir estudiando la carrera, estaba en Motul en ese entonces. Venía yo los fines de semana en camión para poder verla viernes y sábado. ¿Por qué hacía tanto esfuerzo? Me apasionaba la mujer, aquí la tengo. Caballo que alcanza, gana, ¿no? Entonces no importa lo que uno se cansaba, uno le iba a visitar, uno se esforzaba. Había unos medios bandidos, medios presas ahí en la calle que querían su pom, que querían esto. Digo, bueno, te lo voy a traer, pero si lo tomamos juntos, porque debe ser de un borrachito, ¿no? Y entonces me gané a los de la cuadra, ya éramos compañeros y todo, y convivíamos y todo. Pero lo que voy diciendo por eso es que no importaba el precio, no importaba el tiempo, no importaba la distancia, uno iba porque nos gustaba la mujer. Si tú estás sentado, escúchame, si te voy a decir claro a ti, que estás fuera del tema. Si tú estás sentada en una mesa de restaurante, o de una casa, o de un parque, o aquí de la iglesia, y está el muchacho que ya te dijo que le gusta, y solamente estás whatsappeando, no le hagas caso, corre por tu vida, por favor. Porque si no se comunica contigo en ese momento, imagínate cuando estén casados. Van a tener unos conflictos extraordinarios. Ya luego me ministrará Gabriela, si no vuelvo a decirlo. Pero aquí el punto que estoy diciendo es, no sean tan fríos para usar el celular para decirse cosas que valen la pena. Cuando valen la pena las cosas hay que esforzarse por ellas. Así que yo necesito te exhorto, le dices, por favor, ¿podemos dejar nuestro celular y platicar? Te aseguro que si les tiras la mano, nervioso o no, por ser la primera vez o no, te va a agarrar la mano y hasta le va a sudar, porque le va a sudar la mano. Pero si le agarras de la mano, empieza una relación más cercana e íntima en el respeto. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Pero si por alguna razón, por medio de lo que sea, retira la mano y dice, pero ¿por qué estoy chateando con mis amigos? Ten cuidado, expresa lo que no está bien y dile que a ti te gusta que cuando te hablen, te miren a los ojos. Los que tienen mi edad hasta dijeron la frase antes de que yo la dijera, Así que esos muchachos vayan aprendiendo porque es del siglo pasado, pero todavía funciona. ¿Ok? Entonces no estoy hablando de una tradición religiosa, estoy hablando de un buscar más de Dios para poder desarrollar su obra en ti y lo que Dios te ha llamado a hacer. Del deseo ferviente de querer más para ser mejores. Si tú te conformas con tomar un vaso de agua tibio cuando hace calor, 12 del día, estás bañado en sudor, estabas limpiando el césped, mientras no estás enfermo y te conformas con un vaso de agua templada,
Tal vez no va a satisfacer tu ser, pero si le pones un hielito, también debes prevenir a enfermarte, estás muy caluroso, y refresca el agua, ¿cuál crees que te sepa mejor? ¿La templada o la que está fresca? Entonces haz lo mismo, ven con disposición, ven buscando lo que Dios tiene para ti y esfuérzate un poquito para poder recibir esa frescura que Dios tiene para tu vida. Amén. El congregarnos no debería ser una carga pesada, mucho menos una obligación. Esto está muy fuera de lugar. Yo me acuerdo cuando mis hijos platicábamos, todavía vivían en casa, eran adolescentes, y hablábamos de un tema que ustedes quieran. Dije que no iba a hablar de mí, pero perdón, y entonces estábamos platicando y de repente cualquiera de los tres decía, ya papá, pareces predicador. Así me decían. Digo, ¿por qué? Pues ya nos estás predicando, platica con nosotros. Pero así soy yo, es algo que me apasiona. Yo lo hago, hermano, que me conocen. Todavía acabo de estar ayer en, ¿cómo se llama? ¿Cómo está aquí el río? En Cusamá, gracias. Estuvimos en Cusamá. Estuvimos con una familia. ¿Cómo no te va a apasionar conocer una familia que todos son ignorantes en el buen sentido de la palabra, no tienen educación alguna? Niños de 7 años están cargando bultos de cal, de yeso, piedras para llenar bloquetes, porque iban a la escuela y por no tener para zapatos, le hacían lo que se conoce como el bullying. Entonces, no, se cansan de ellos, ya tienen 2 generaciones así, se agarran a golpes con cualquiera, hasta con el maestro, porque están todos frustrados, trabajando en una ira contenida, no quieren seguir siendo rechazados. Los corren de la escuela y no te van a estudiar ahora, pues los mandan a la quebradora, o es donde venden el material, no se le llama, venden el material, y tienen 2 niños, uno de 7 años y uno de creo que era de 5 años, que están cargando piedras, las van acumulando, o van cargando bultos entre los dos de cal o de cemento. ¿No es eso algo terrible? En un área muy turística, porque tú vas en la avenida principal de Cusamá, tienes toda la ciudad bien, métete 3 cuadras a la derecha o a la izquierda y ves una pobreza tremenda. Y ves un caso como este. No voy a ir a compartir con esta gente de una esperanza para cambiar su vida. Sería humano, no sería cristiano. A mí me apasiona lo que hago. Yo te pregunto, ¿qué te apasiona a ti? ¿O qué tanto te apasiona a Cristo? Porque yo cuando me casé a los 19 años, yo quería tener una familia. Pero me fue terrible. Le di una vida terrible a mi mujer por 8 años, casi 9. Y la verdad es que hice sufrir a mis hijos y a ella. Pero ¿saben por qué? Porque estaba lleno de inseguridad. Estaba siendo atormentada por no sentirme amado. Estaba siendo atormentada mi vida por sentir una soledad. Y la gente me decía, wow, convivir contigo es padrísimo, se la pasa uno muy padre, se la pasa uno muy bien. Se divierte uno a lo grande. Pero no sabían que como esa obra, yo era como Garín, estaba sonriendo por fuera, pero por dentro estaba más amargado y sufriendo. Hasta que yo conocí a Cristo. Por eso me apasiona Cristo, porque a mí yo te amo, Cristo. Voy a romper tu soledad. Voy a destruir esa atadura que no te permite sentir el amor de los que son tuyos. Voy a liberarte de esa inseguridad que te roba y que siempre te escondes para que no se den cuenta y te apartas de los demás. Voy a romper esa profunda ansiedad que tienes, que cuando están rodeados por todos en una fiesta o les dicen antros, tú estás sentado con una nostalgia que agobia tu alma y te hace sentir que no tienes sentido la vida. Cuando él me habla de esa manera, ¿qué quieres que le diga? Que no, si no te deseo, nadie lo sabe. Y es ahí cuando le dije, Señor, sí quiero. Me dijo, no se va a esperar, no me interrumpas, porque así somos que hablamos mucho, ¿no? Y dice, no me interrumpas. Quiero que sepas que no solamente voy a sanar eso. Te voy a llenar de mi palabra para que seas una versión como nunca has imaginado de ti mismo. Y te voy a dar una familia que si vive los conceptos y preceptos que te voy a dar, tendrás la mejor familia sobre la tierra. No me importa lo que hagas y los errores que cometas, te voy a amar así como eres, porque no es por lo que hagas que te amo, sino porque te amo, voy a ayudarte a hacer mejores obras en tu vida. Si eso no te apasiona, nada te va a mover. Porque no importa lo que pase alrededor, tú estás dispuesto a vivir la palabra de Dios porque eres tú el que quiere cambiar.
que es a ti a quien Dios le está hablando. Eres tú el que recibe el mensaje, sin importar que los otros digan, estuvo bien la predicación. Así que ese día que me congregué por primera vez, oí la palabra de Dios, acepté. Por supuesto que acepté y me arrojé al vacío. Por supuesto que estuve dispuesto a quemar mis barcos. No me importa el regreso, no me importa. Al grado que hice un mal pacto, perdónenme, estoy hablando de lo que me aconteció a mí. Y yo le dije, Señor, si esto no funciona, porque es mi primera vez que vengo, y me están diciendo, me impacta, me hace sentir bien, me siento que algo está pasando en mi interior, pero si esto no funciona, entonces sí me voy a quitar la vida. Y aquí sigo. Y no me dijo, porque tampoco me convenció, porque sabía que podía yo tomarlo mal, que de todas maneras tenía yo que suicidarme todos los días de mi vida, muriendo a mí mismo, para que Él sea formado en mí. Y tú tienes que hacer lo mismo, porque es la única manera, pero nunca lo vas a hacer si no tienes un encuentro con la palabra revelada. No tienes un encuentro con la revelación de Dios para tu vida. Yo fui ese día porque tuve la disposición, necesitaba algo, mi esposa tenía 3 años insistiendo, y ese día fui con algo tiene que haber, porque si no hay, estoy perdido. Y esa disposición que digo, impactó mi vida. Ese hombre habló a mi corazón. Así que el que busca a Dios, crea que le hay, dice la Biblia. Tienes que venir con esa expectativa. Decide que lo que habías encontrado te va a permitir que nadie te robe. A mí nadie me roba. Puedo ser descuidado, pero esto a mis cosas se los digo. El día que sufría porque se le perdieron más de 5,000 pesos, a mí nadie me roba. No estoy hablando que ella se haya quedado con el dinero. El dinero que se pierde es una semilla que se siembra. El dinero que te manipula para quitártelo puede ser una semilla que se siembra. Es una decisión de actitud, de fe, de convicción. Y entonces se perdió el dinero, no te preocupes, te amo, el dinero se repone. Pregúntale a mi esposa las palabras así, le dije, pero vamos a orar. Padre, que encuentre ese dinero que le sirva para bien, que no sea usado para la muerte, que sirva para alimentar a alguien, para comprar medicamentos a alguien, o hasta para pasear, pero que le sirva a alguien. ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias difíciles? Porque cuando tienes un encuentro con la palabra revelada, cambia tu actitud y tu manera de ver la vida. Aquí hay un matrimonio que lo puede decir. Un día abusaron de nosotros, compramos unos boletos y la persona se quedó con cierto dinero que le pagamos un hotel y todo, por unos niños que tenían necesidad, sería muy largo, no es mi tema. Pero el punto es que nos robaron y pagué con mi tarjeta. Y eran 3 boletos a Veracruz, 3 o 4, no me acuerdo. Los pagamos a Veracruz con mi tarjeta. ¿Saben qué? Oramos por él y sirvió para que esta familia encontrara de nuevo a un hijo que hacía años que no veía. Y se lo encontraron en la calle. El muchacho estaba mal, tenía problemas de adicciones, lo trajeron a Mérida, se recuperó, es un padre de familia, está luchando por los suyos, ha salido adelante. ¿Por qué? Porque tú siembras o pierdes. Yo prefiero sembrar antes que el diablo me robe lo que Dios me ha dado. Y eso es una manera donde uno puede vivir, puede uno pensar, puede uno actuar, si tiene un encuentro con la palabra revelada. Así que yo busqué aprender para desarrollar lo que había recibido ese día. Y acudí a toda actividad de la iglesia, a todas. A ver, díganme ustedes, cuando llegaron por primera vez a la iglesia, ¿cuántos de ustedes querían estar todos los días reunidos para tener un estudio? Levanten la mano. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro y dijimos, yo quiero esto, algo sentí, no lo quiero perder. Y uno se metía, hay varones, hay damas, llego a mi mujer, pero oigo desde fuera, ¿no? Que necesitan levantar esto, yo voy y lo levanto. Que vamos a hacer tal cosa, yo voy y lo llevo. Y me metí, ¿por qué? Porque estaba llenando mi corazón. Y en mi mente lo único que yo conocía era hacer cosas para sentirte mejor y ganar cosas. ¿Sí me explico? No trabajas duro para obtener dinero, ¿sí o no? Ni trabajas más duro para obtener más dinero, ¿sí o no? Tú le dices a tu hijo cuando quiere algo, pues ora, hijo, pídele a Dios y voy a trabajar, voy a ver qué vendo, pero te lo consigo, ¿sí o no? Pero qué padrísimo cuando Dios te dice, hijo, guarda silencio, no te muevas, no hagas nada. Y tú dices, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la renta? Porque hay tiempos donde tienes que tener también un encuentro con la revelación del poder
poder manifiesto de Dios en tu vida, que no solamente te use tus capacidades para obtener y lograr, sino que Él te da regalos extraordinarios en momentos extraordinarios, que a través de que ni te lo esperas, pero el poder de Dios es una realidad para los que creen. Y cuando tú estás en Él y tienes la solución de acuerdo a tus fuerzas, y Dios te dice, no hagas nada, dije que Dios te diga, tienes un encuentro con Él, tienes una revelación, te dice, puedes hacerlo así, pero yo te digo hoy que no hagas nada. Y no haces nada. Y se acerca el día del pago de la renta. Y no haces nada. Y tú estás acostumbrado a que vendes la radio, empeñas esto, pides prestado, haces una chambita, pero la sacas. Y Dios te dice, no hagas nada. ¿Sabes qué difícil es para alguien que es inquieto como yo? Es terrible. Que a mí Dios me diga, siéntate ahí, no te muevas. Es terrible. Ahora me tiene que decir, ya levántate, no seas flojo, ya te pasaste. ¿No? Porque uno va aprendiendo también y se acomoda, ¿sí o no? Pero cuando uno tiene una revelación de parte de Dios de su poder, aprende uno a vivir bajo la gracia sobrenatural de Dios, y Dios manifiesta su poder a todos los que creen. Y se pueden hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque nos gusta recibir de Él antes que hacer lo nuestro, porque nos gusta realizarnos en lo que hacemos. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has jugado lastimado solo porque te gusta jugar fútbol? ¿Cuántos han jugado lastimado? Se lastimó el tobillo, una pierna, ¿sí o no? ¿Por qué jugaste lastimado si estabas tú herido, tu cuerpo te dolía? ¿Por qué? Porque te gusta el fútbol, no te querías perder el partido, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso, sí o no? ¿Cuántas veces querías ir a comprar algo y no tenías el dinero y hasta le sacabas dinero de lo que podías a la cartera de mamá? Sabías que si te cachaban te iban a dar una tunda de aquella. No levantaron la mano, pero varios se rieron, ¿no? Llegaba papá borracho y hasta le sacaba un billetito porque tú querías comprarte algo, querías ir a algún lado. ¿Cuántos lo hicieron? Levante la mano. Gracias por lo sincero. Los demás necesitan administración. ¿Sabes por qué te arriesgabas a que te cacharan y papá ese borracho te agarrara una tunda? Porque te apasionaba lo que querías. Tal vez estoy usando un mal ejemplo, pero yo tengo una pregunta. ¿Te apasiona así obtener lo que Dios tiene para tu vida? De esa manera te apasiona venir y congregarte. Te apasiona realmente que no importa el dolor, tú vas a jugar fútbol porque te gusta. Y a veces no quieres venir solo porque juega en América. Dices, no, juega en América, no me puedo perder. Eso no está bien. Cuando uno iba a visitar a la novia no podía uno faltar. ¿Vas a venir mañana? Sí. ¿A qué horas? Siempre a las 7 estoy acá. Pero sí vas a venir, ¿verdad? Sí, ya te dije que sí. Bueno, buenas noches. No sé te va a ver a que es a las 7. Sí, claro, a las 7 nos vemos mañana. ¿A qué hora llegaba el novio? A las 7. Y a veces hasta antes de las 7. Hoy no llega a ocupar a ningún lado, pero pregúntale a mi esposa, nunca falté a una cita con mi mujer. ¿Por qué? Porque me apasionaba. Yo quería eso, aunque yo luché, un día les contaré, porque me pidió que nunca diga su vida privada, pero no saben lo que luché para que esa mujer se casara conmigo. Pero cosa fuerte, pero yo la amé, me gustó. Dije, esa mujer va a pasar la vida conmigo. Con ella voy a ser una familia. Y por la gracia de Dios, aunque no conocía a Cristo, hoy tengo una bonita familia, porque Él la ha formado a través de nosotros y hablando a la vida de nuestros hijos. Amén. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que nosotros congregarnos no como una obligación religiosa. No nos congregamos porque así lo exige mi religión, mi esposa o el grupo al que acudo, y luego dicen, oye, no te vi el domingo, ahora estoy obligado a venir porque si no todo el mundo se da cuenta. No por eso nos congregamos. Nos congregamos porque amamos a Dios. Diga conmigo, yo amo a Dios. Porque nos apasiona oír la palabra de Dios. Dile, me apasiona oír la palabra de Dios. Porque sé que Dios tiene una palabra para mi vida. Dígalo, porque sé que Dios tiene una palabra para mi vida. Así que yo quiero exhortarte, porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, quiere poner orden a tu vida, quiere darte regalos que nadie más va a recibir, son exclusivamente para ti. Pero parte de ello en la comunión con Dios es congregarnos.
Y la única manera de ser bendecidos es habitar en su presencia. Si tu papá o tu mamá, muchacho o muchacha, que te ayudan todavía y te apoyan porque estás en la escuela, y no se enteran que necesitas unos tenis, ¿cómo te los va a comprar? Papá no es que no lo sepa, nuestro papá celestial lo sabe, pero él dice: ven a mí, háblame, quiero que aprendas a platicar y que tengas la confianza de decirme tus cosas, y yo te voy a responder. Así que una de las maneras que tenemos de vivir en comunión con Dios es reunirnos como familia, es congregarnos, porque sin la dirección, la inspiración de la palabra revelada de Dios, no hay orden en el caos emocional en el que vives o en el que vivo. Por mí hay muchísimas cosas que tiene Dios que sanar, reparar, establecer. Y hay cosas también en ti que Dios desea darte la fortaleza y la revelación para ir destruyendo el caos donde el enemigo te ha quedado por tanto tiempo. Dios tiene una palabra para darte dirección, porque si no hay dirección de seguir, no vas a llegar a ningún lado. Mi esposa y yo queríamos una familia. Sin Cristo estábamos destruyendo la familia, sobre todo yo. Cuando llegué a Cristo me enseñaron, aunque no me gustó, aunque le decía que amarla me dolía, aunque yo sentía la impotencia de ¡ay! Quiero agarrar a golpes algo, aunque quería vociferar porque me sentía enojado, impotente, no lo hacía. Y tenía que morir a mí mismo en ese dolor. No sabes la almohada, si te contara cuántas veces le grité, la agarré y me la puse en la cara. ¡Ah, te odio! Me explico, para desahogarme eso. Y luego venir a los pies de decir: Señor, perdóname, no debía haber dicho esto. Yo no odio a mi mujer, no odio a mis hijos, no odio a la iglesia, no odio a este mundo. Perdóname, límpiame. Pero para poder hacer eso tenemos que acercarnos y encontrar dirección de Dios. Si yo no hubiese sabido que el Espíritu Santo quería darme el fruto de mi carácter, de dominio propio, no hubiese luchado para dominar mis bajas pasiones. Así de sencillo. Si Dios no me hubiera revelado que me sabía los 10 mandamientos, que no debía mentir, nunca me hubiese yo esforzado a no decir una mentira. Porque además, aprendemos los cristianos, somos medios tranzas, ¿no? Oye, nunca te han dicho eso. Te vas a sentar con alguien aquí en la iglesia o en tu casa, donde quieras, y le dices: oye, ¿qué pasó, plano? ¿Ya llegaste? Estoy en camino. ¿Te han dicho esto? Tarda 20 minutos cuando tenía que llegar en 10. Dice: ¿por qué tardas tanto? Había mucho tráfico, sobre todo ahí. Y luego te enteras que salió de su casa a la hora que te dijo: estoy en camino. Y no dijeron una mentira. Él ya estaba saliendo para allá, estaba en camino. Pero no fue veraz en decir: ¿sabes qué? Estoy saliendo tarde, pero ya voy a mañana. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Yo no tengo un encuentro con la palabra que me dice que mentir le da lugar al diablo, no lucho por no mentir. Si yo no tengo como un encuentro con la palabra para saber que mentir le causa mayor desconfianza a mi esposa, que era un ambiente de inseguridad y relación, no voy a dejar de mentir. Y cuando tenga la tendencia que le tienes miedo a tu suegra, a tu esposa, se puede referir al asunto. Pero cuando dicen: ¿por qué llegaste tarde? No, te pones a estar nervioso, te pones a asustar. Es que la reunión tardó de más, y es verdad, la reunión debe haber tardado más. ¿Y por qué? Y no le dices: ya sabes, aquí los eventos así son. Y no le dices que te picaste hablando y te fuiste de largo, y luego te bajaste del púlpito y conviviste con la gente, te tomaste un cafecito, y luego fueron a hacer tal cosa, y estaban plática. La reunión se alargó, es verdad, pero tú pudiste haber ido mucho antes de cuando te fuiste. Y no lo dices, ¿por qué? Porque le tienes miedo al Señor. Es la verdad, muchos así son. Los hijos por eso le mienten a los padres, porque en lugar de guardar su integridad, tienen miedo a los padres y por eso mienten. Así que, sin la dirección e inspiración de la palabra revelada de Dios, no tenemos control de nosotros mismos, y la maldad que todavía hay en nosotros podría seguirnos robando y destruyendo, aunque vengamos a la casa de Dios. Si no venimos con la disposición de oír la palabra de Dios y que Dios nos hable, andaremos sin propósito en la vida. Si te falta la visión de la palabra de Dios, no vas a llevar a cabo la voluntad de Dios para la cual te visitó en el vientre de tu madre y te dio un nombre específico. Mucha gente tiene muy buenas intenciones para hacer cosas que deben hacer. Sin embargo, muchas de ellas solo esperan en buenas intenciones.
No es por falta de interés, por falta de anhelo al trabajo. No tienen la fe, pero no tienen el suficiente recurso. No tienen la fe para vencer el negativismo cuando alguien les dice algo malo que podría suceder. Otras veces hay gente que desarrolla sus dones, invierte sus recursos, logra, escúchame bien, alcanzar sus metas, ayudan al necesitado, hacen cosas y obras muy buenas, pero por no tener un encuentro con Dios, no logran vencer el vacío interno. La soledad en la que viven aún los atormenta y la falta de realización por el mal que les atormenta internamente les está llenando la cabeza de cosas negativas y pesimistas. Como esto no funciona. No es porque no funciona, sino porque no venimos con la disposición cuando nos congregamos de oír la voz de Dios y la palabra que quiere alimentar nuestro espíritu para que entonces sí, todo lo podamos en Cristo en nuestra cabeza. No estoy hablando solamente de congregarnos, estoy hablando de vivir donde hay visión, debe poner negativo el versículo sinceramente, donde hay visión, el pueblo tiene vida, y el que guarda la ley es bienaventurado. Si tú quieres un encuentro con la palabra de Dios, o te arriesgas a tener un encuentro con la manifestación del poder de Dios, ese día va a definir el resto de tu vida para bien. Busca Eclesiastés 7:8 y con eso concluye. Eclesiastés 7:8. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron todos? Les espero, es importante. No sé cuál sea tu versión, pero yo voy a leer la mía, crecí con la Reina Valera, así que se la voy a leer. Dice, mejor es el fin del asunto que su principio. Voy a repetir, mejor es el fin del asunto que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Qué interesante. Si nos congregáramos más con la expectativa de que Dios nos hable, cuando Dios revela algo en nuestra vida, ese día te marcará para siempre y para bien. El principio es difícil. Dar los primeros pasos en la vida son difíciles. Pero ese bebé que ya se golpeó y lo motivas a seguir caminando, un día lo ves andando en bicicleta y te viene el corazón de saber que estás criando hijos resilientes, con iniciativa, venciendo sus temores, venciendo cosas que antes le parecían extraordinarias y que en ese golpe le dijeron que no podía hacer. Pero con tu ayuda, este día podría estar manejando una bicicleta. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Así nos trata nuestro Padre. Cuando te revela una palabra, impacta, ponerla por obra te cuesta, pero si confías en Él, cómo te lleva de mano, vas a hacer cosas extraordinarias para que tú crezcas, para tu familia, para tus hijos, todo lo que hagas. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Si tan solo pudieras creer. Vamos a cerrar los ojos. Yo espero que este día sea único para ti. Que Dios te haya hablado y sea diferente. Te haga diferente para el resto de tus días. El mundo puede que no cambie, pero si hoy Dios te ha hablado, algo extraordinario Dios va a hacer en ti y algo maravilloso vas a vivir como resultado de lo que hoy sientes que pudiera ser difícil. Y si Dios te ha hablado esta mañana, dile, Señor, perdóname, porque a veces me congrego a la fuerza. Porque es verdad, a veces no tengo ganas de congregarme. Porque es verdad, las malas experiencias que vivo me quieren convencer de que no eres verdad y tu palabra no es la verdad. Dile, pero hoy he escuchado tu voz.
puedo entender lo que me quieres decir, y por eso te pido perdón, y te pido que hoy sea el inicio de algo diferente, bueno y extraordinario para mi vida, con la convicción de que si no me arriesgo a vivir lo que me revelas, con la pasión de hacerlo, con el fin en mente, con la visión de lo que tú quieres darme, sé que veré tu gloria y me daré cuenta que eres verdadero, que eres real, que existes y que eres un Padre que me ama y me lleva de mano hasta llegar a todos los sueños que tengo y todas las cosas que quiero realizar. Y si tú hiciste tu oración, dile ahí en tu lugar, gracias, porque no depende de lo que he hecho o de lo que haga, sino por tu gran amor que tienes por mí. Yo solamente hoy abro mi corazón a creer. Gracias. Dile gracias, Señor, por tu corazón. Padre, yo bendigo a tu corazón. Yo bendigo a cada una de las personas que están en este lugar. Sello esta palabra por tu Espíritu Santo. Y declaro que el enemigo no tiene la autoridad, no tiene el poder para robarla de sus corazones. Que es más, van a ir con esta palabra, van a ir digiriéndola, pensándola, analizándose a la luz de qué clase de cristianos son, de dónde está su fe, si realmente han estado creyendo o no. Y ya en la intimidad comprometerse a cosas que solo ellos y tú van a acordar, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero dirigirme a ti si hay alguien que nos visite por primera vez. Si es la primera vez que nos visita, levanta tu mano para que yo sepa que hay alguien en la casa, por favor. Solo quiero hacer una oración por ti. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. A ti te hablo que nos visitas. Si nunca le has dicho a Dios, gobiérname, dirígeme, señorea en mí, díselo ahí en tu lugar, con tus propias palabras. Dile, Señor, gobiérname, señorea en mí. Te doy mi corazón, te doy mi mente, lo que sientas, dice lo que lo sé, verás. Sé realmente tú la que lo está diciendo. Y si tú lo estás diciendo, también dile, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todos estos malos sentimientos que son resultado de lo que he sufrido, pero son malos. Perdóname. Perdóname por ese odio, por ese dolor, resentimiento que tengo por esta persona, y ponle nombre si tienes este sentir. Sé que no es correcto. Perdóname por tenerlo. Arrebátalo, arráncalo, sáname si es área. Si hay alguien que te ha herido, está resentida con alguien, o tienes a alguien que no puedes ni ver porque nomás de verla te cambia todo, libérate de ese tormento y dile, yo perdono.